Bueno, ya está con nosotros Lombardi, como decía, Bujaile, Adrián Pérez y también está con nosotros Leonardo Nardini, del Frente para la Victoria. Lombardi, hoy Cristina de nuevo lo puso en la mira a Macri, ¿no? Dijo que pregona el ajuste porque no pasó hambre y quiere mostrar que el ajuste es bueno. Bueno, esto hay que mirarlo en dónde estamos en este sistema de balotaje a la criolla que tenemos. Que hay que recordarlo siempre, que su sistema de balotaje nació de la presión de Menem en el Pacto de Olivos. Hay que recordarlo siempre, ¿sabes por qué, Maxi? Porque es un sistema tan anómalo que hay que entenderlo. Ganás si tenés el 45%, vas a segunda vuelta si no llegas al 40%, pero si estás entre el 40 y el 45, le tenés que sacar 10 al segundo. Una primera hipótesis es el balotaje a la criolla. Segunda hipótesis, no hablemos mucho de encuestas. Hace 6 semanas hice la encuesta más tremenda que se puede hacer en un país. Se votó en las PASO. Tenemos los números de las PASO hace 6 semanas. Esos números son, obviamente cualquiera que sabe un mínimo de estadísticas, sabe que es un número muy fuerte. Es muy fuerte saber que Scioli estuvo en los 38 puntos, que toda la alianza Cambiemos estuvo en los 31 puntos y que la alianza UNA estuvo en los 21, 22 puntos. Quiere decir, hoy las encuestas valen menos que si no tuviéramos las PASO. Tenemos las PASO y tenemos esos números. Si vos estuvieras en lugar del gobierno, ¿qué harías? Sabés que el límite del 45 es muy difícil de llegar. Es mucho más fácil llegar al 40 y tratar de sacarle más de 10 al segundo. A mí no me gusta hablar de pactos, no creo que eso exista. No sé si hay un pacto entre Massa y el gobierno, me parece aventurado decir todo eso. Lo que no me parece aventurado es decir, claramente a Cristina Fernández y a Scioli le conviene dividir la oposición. Como saben que no llegan al 45%, quieren sacarle 3 o 4 puntitos a Mauricio y dárselos a Massa. En ese sentido está el ataque a la presidenta. Y el ataque a la presidenta tiene que ver con una estrategia claramente definida. Scioli no llega al 45, pero a lo mejor llega a los 40. Entonces hay que sacarlo a Mauricio y bajarlo a los 30. No busquemos, a veces análisis más sofisticados tienden a confundirnos. En eso está operando el gobierno y yo espero que Sergio Massa no se prenda a ese Ahora, en algún momento ustedes decían mejor que nos ataque el gobierno porque de esa manera polarizamos Scioli y Macri y lo ignoramos a Massa, que fue un poco la estrategia de la campaña. Y ahora dicen que en realidad, quiero ser claro en esto. Sí, no quieren que los ataque Cristina. No importa si, en este caso, no estoy viendo si nos perjudica o no nos perjudica un ataque salvaje como la presidenta recién. Lo que importa es que usted fue salvaje el ataque que hizo la presidenta con por Macri. Supuesto. Un cadenazo directamente contra Macri. Lo que importa es que nos quiere perjudicar. Y por otra parte, es necesario ir a los subsuelos de la institucionalidad con 39 cadenas nacionales. Es necesario tocar los bordes de la ilegalidad permanentemente. Nosotros queremos respetar la investidura presidencial. Pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo usa la cadena 39 veces para atacar a los opositores? Alguien tendría que ponerse colorado. Scioli tendría que ponerse colorado. A ver, Adrián Pérez, ¿usted coincide con esto? Estamos debatiendo, chicos, el tema del cadenazo de Cristina, ¿no? Después vamos a debatir por qué se bajó Scioli del debate presidencial. Yo creo que hay una gran encuesta que fue las PASO, pero que esa encuesta de alguna forma pronosticaba que iba a suceder post-PASO un escenario que no ha ocurrido. ¿Cuál es el escenario post-PASO pronosticado tanto por el PRO como por el gobierno? Bueno, va a haber una polarización. Va a haber una polarización entre Scioli y Macri y va a haber un descenso claro de Massa. Bueno, ocurrió lo inverso. O sea, hubo un estancamiento de Scioli, hubo un descenso de Macri y hubo un ascenso de Massa a base de una campaña muy basada en hablar a la ciudadanía, hablar de nuestra propuesta. Venimos a presentar el proyecto donde venimos a hablar qué vamos a hacer con la inflación, cuál es nuestra propuesta en materia de seguridad, nuestra propuesta en materia de educación. Me parece que hemos tratado de mantener un camino iniciado antes de las PASO, que era mostrar la propuesta y mostrar un equipo muy sólido de gobierno y que esto está teniendo resultados. Entonces, yo creo que al contrario, yo creo que el gobierno intenta polarizar con Macri con otro efecto. ¿Cuál es el efecto que he deseado? Que en el marco de la polarización que intentan construir, Macri sea el segundo, porque efectivamente lo que sí todas las encuestas dicen es que Macri en un escenario de balotaje es el único que no le gana al gobierno y que Massa sí le gana a Scioli. Entonces, yo creo que hay una intencionalidad en todo esto, pero más allá de la intencionalidad que se construye en donde el gobierno juega, me parece que la ciudadanía está viendo cómo reaccionan cada uno de los candidatos en el marco de una campaña. Y lo que está viendo como
como una cuestión positiva además, es que es un candidato que independientemente del resultado electoral siempre dijo lo mismo, o sea, siempre siguió trabajando para adelante, siempre siguió hablando de propuestas, siempre siguió mostrando equipo y siempre trató de dar soluciones para los problemas de la Argentina. Y eso está siendo muy valorado y eso es lo que de alguna forma muestra el ascenso que está teniendo Massa en los últimos años. Nardini, del Frente para la Victoria, uno dice, bueno, Scioli no quiere debatir con Macri, Massa y los otros candidatos presidenciales en una universidad pública y demás. Pero después la presidenta usa la cadena nacional número 39 para meterse en el debate de la campaña electoral. Sí, está bien, pero igual Daniel ha presentado la propuesta el lunes pasado en el Teatro Ópera, donde fue muy claro y conciso de lo que va a llevar adelante a partir del 10 de diciembre, cuando le toque ser el presidente de la Argentina. O sea, no hay mucho para decir cuando en realidad todo el tiempo se está expresando las propuestas para poder seguir transformando la Argentina. Daniel Scioli siempre tiene un perfil conciliador y en realidad siempre con una premisa clara de llevar adelante lo que es el desarrollo, la Argentina del consenso. Y bueno, y esto lo ha dicho como lo va a hacer el lunes que viene con lo que es la propuesta integral de educación. A ver, ahí está un poquito también la discusión, ¿no? Porque si es la Argentina del desarrollo del consenso, o es la presidenta la que marca la agenda, hoy la presidenta, además de llamarlo a Macri ajustador porque nunca pasó hambre, también dijo que si la economía la manejaran los empleados de... los peleles, dijo, los peleles empleados de las corporaciones, estaríamos mucho peor y la situación sería catastrófica, ¿no? Diciendo, bueno, descalificando a toda la oposición, a Macri, a Massa y demás, como que son simples peleles empleados de las corporaciones. ¿Sabes lo que creo yo? Yo creo que de la corporación agraria, No, sí. Yo soy productor agropecuario, son dos cosas distintas. Sí. Yo creo que la presidenta considera que la inflación no es ajuste. Y la inflación es el más brutal de los ajustes, porque ataca lisa y llanamente a los asalariados. Y en este país, más del 60% de los trabajadores ganan menos de 6.500 pesos. Entonces, cuando vos ajustás de esta manera brutal con la inflación, lo que estás haciendo es atacando a los que menos tienen. A su vez, fíjate vos que la presidenta habla de desarrollo, sin embargo la Argentina es uno de los países que menos inversión extranjera directa ha recibido. Estamos en el 6º lugar en Latinoamérica, por detrás de México, Perú, Colombia, Brasil. Entonces, cuando veo también que hace 4 años no se generan puestos de empleo privado y que lo que estamos haciendo es a través de planes sociales tratar de contener los efectos de la falta de empleo, digo, ¿cuál es el proyecto de desarrollo? Seguramente Daniel Scioli no quiere ir a debatir porque no puede explicar desde este lugar que apoya todo esto cómo va a ser para decir que va a ser todo lo contrario. Esto es lo difícil de explicar desde el gobierno. ¿Cómo dicen qué van a hacer desde con el impuesto a las ganancias, qué van a hacer con las retenciones a las exportaciones agropecuarias, qué van a hacer con los 30.000 millones de dólares que dice Daniel Scioli que va a traer, qué vamos a hacer con los holdouts, cómo vamos a traer estos 30.000 millones de dólares? Estas son las preguntas que no las puede explicar Daniel Scioli. ¿Es posible que la presidenta le prohíba debatir a Scioli o es una decisión de Scioli si no quiere debatir? En realidad Usted conociendo, no dijo, digamos, la dinámica del Frente para la Victoria. No dijo que no iba a debatir todavía, sino que en realidad queda tiempo, pero yo creo que Daniel ha llevado adelante una explicación razonal de lo que iba a llevar adelante en lo que es el futuro gobierno. Las diferencias son que Néstor tuvo una impronta, Cristina tiene otra y Daniel Scioli le va a poner su impronta a lo que va a ser en los 4 próximos años de gestión. Claro, que la discusión es que hoy en plena campaña electoral la que habló fue Cristina haciendo campaña. Pero igual me parece llamando que pelele a la oposición o a Macri ajustó. Está con el propóleo acá. Mira el propóleo vino con ¿esto es autorizado, ministro? no pasó el antidoping. No pasa. Y la marca no te la digo, Vamos a hacer el antidoping para el debate acá al ministro de Cultura de Macri. Atención, el propóleo. Mira, yo pensé que esto ya se había prohibido acá en la Argentina. Pero bueno. Tengo temor. ¿Lo va a agarrar el kirchnerismo o lo va a poner como denuncia? A mí a ver, Pimato, ¿qué está pasando? Que se hable tan graciosamente la presidenta del hambre. Hay 3 millones de hambrientos en la Argentina de hoy. Y en lugar de pensar si dentro de un año va a haber más hambriento o menos hambriento, el gobierno tendría que tener una política de emergencia alimentaria hoy, porque los hambrientos no pueden esperar. ¿Cuántos se mueren en el camino? ¿Cuántos pibes se van a morir? Ahora, Pimato, más allá de esa discusión que usted lo plantea bien siempre, a mí me interesa un poco que usted conoce la dinámica del poder. Vemos cada vez más sindicalistas que están desfilando en el besamano de Scioli. También algunos dirigentes agrarios. El otro día estuvo Eduardo. Así a Adrián Pérez. Eduardo Bussi, que estuvo con Scioli. Hoy estuvo Pablo Micheli.
reunido con, ¿no, Diego? Reunido con Scioli. ¿Usted no ya se reunió con Scioli, no? No, yo no me reuní con Scioli. Yo creo Vos que... vos más alta. Perdón. Yo te digo, por parte de los trabajadores, creo, frente a un escenario que hay varios candidatos, Sí. yo creo que es obligación, nosotros en la CGT nos hemos reunido antes de las PASO con casi todos los candidatos, es bueno saber qué van a decir. De ahí a apoyar a un candidato es otra cuestión, porque el escenario, es decir, gane quien gane, el escenario de los trabajadores es determinado. Nosotros los judiciales, por ejemplo, tenemos reivindicaciones claras y vamos a hacer una medida de fuerza seguramente antes de las elecciones, porque si la hacemos después, el que gane va a decir que le marcamos la cancha. Vamos a poner la agenda nuestra. ¿Van a hacer un antes paro de las nacional elecciones. antes del 25 de octubre? Antes del 25 de octubre, sí, seguramente. Ah, bueno, esto es nuevo. Donde vamos a plantear, pero Judiciales. no importa qué. Pero ¿Judiciales o la CGT? No, judiciales estoy diciendo. Judiciales. Porque nosotros tenemos dos Moyano no lo convenció todavía. Dos de que haga ejes un paro antes del concretos, 25. que es los judiciales. En todos estos años no hemos conseguido la Convención Colectiva de Trabajo, que está, a pesar de que hay dos tratados, dos convenios de la OIT, el 151 y 154, que nos dan ese derecho. No solo eso, sino que ha venido una misión de alto nivel de las centrales sindicales internacionales y han reivindicado este derecho que tenemos los judiciales. Y la otra cuestión es la jubilación igualitaria para toda la justicia. Está bien, pero lo que le digo, Piemato, más allá del sector judicial, hay un proceso donde el sindicalismo, parte del empresariado, la grupos preocupación, mediáticos empiezan perdóname. a moverse y acercarse Bueno, a Scioli porque ven que ahí puede estar el nuevo poder. Le pregunto, digamos. No sé, yo no sé. ¿El peronismo empieza a irse hacia Scioli? Yo tengo ¿O diálogo todavía hay con un gente peronismo de que Scioli, resiste en la oposición? con gente de Macri y con gente de Massa. Porque el escenario que está, yo te vuelvo a decir, el problema del empleo es para todos. Vos tenés que escuchar qué están diciendo. Yo te digo sinceramente, y lo decía el otro día, yo veo que hay economistas con los que yo coincido, su idea del país, que están con los tres candidatos. Y hay otros que están con los tres candidatos que no coincido. Te voy a hablar por la positiva. Para mí, vos hablabas de Rogelio Frigerio, un Miguel Peirano, Aldo Piñanelli, pueden, no sin dificultades, estar en un mismo equipo económico, en una unidad nacional, levantando el país, ahora, entre otras cosas, por el tema del empleo, entre otras cosas, por un modelo productivo que realmente sea un modelo de producción y de ensamble. ¿Usted coincide en lo que dijo hoy la presidenta, de que Macri, acá está Lombardi, que Macri representa el ajuste, más allá de que nunca pasó hambre, lo que dijo Cristina? Nosotros estamos contra todo tipo de ajustes. Si Macri va a ajustar, vamos a entrar en contra de Macri. Hoy estamos contra este gobierno, estamos criticando este gobierno porque es el gobierno del ajuste, más allá del discurso. Es el gobierno que miente con las cifras, es el gobierno que miente con el hambre, que miente con la pobreza, que miente con la desocupación y no genera respuesta, que miente con la defensa, que miente con la defensa del interés nacional. ¿Está asusando el fantasma de ajuste, pero en realidad está ajustando ya hoy? ¿Y cómo lo está ajustando? Hablamos de la inflación, el hambre. Tenemos más de 13 millones ya, no tengo los cálculos últimos, más de 13 millones de pobres, 3 millones de hambrientos. Y yo te digo 3 millones de hambrientos por las cifras que tenemos nosotros en el observatorio del CGT. Pero el ministro de Economía, Kicillof, el 10 de junio reconoció 2 millones de hambrientos. Ahora, un gobierno que reconoce 2 millones de hambrientos, porque acordate que el 10 de junio, cuando la corrigió, que dijo la presidenta se equivocó en la FAO, y el 5% no eran de pobres, eran de hambrientos. 5% acá, en la China y el Japón, de 40 millones, son 2 millones de hambrientos. Ahora, un gobierno que se diga sensible a las necesidades, después de reconocer 2 millones de hambrientos, y no haga un plan nacional de emergencia alimentaria, evidentemente le importa muy poco. Lo que la presidenta dice que no le importa a Macri, en este momento evidentemente no le importa a la presidenta, como es la situación de los jubilados que vienen sobreviviendo. Piemato, a ver, espera un segundito. Lombardi, de alguna manera el kirchnerismo trata de ponerle el sello del ajuste a Macri, y también el macrismo sostiene que, el masismo también sostiene que Macri se viene con el ajuste, ¿no? Macri va a ser la devaluación. A ver, Macri va a ser brusca. Macri va a ser una expansión y no un ajuste. Y yo tomo lo que decía Ricardo y lo que decía Julio. El ajuste más brutal es la inflación. Scioli es Cristina,
Scioli es Cristina, y sino que me expliquen a alguien que no. Porque yo lo escucho a Miguel Beini y lo escucho a Kicillof, y no sé cuál es la verdad. Pero hoy por hoy, estamos, yo lo voy a decir brutalmente, los argentinos estamos orinados por los dinosaurios, que tenemos que ser el tercer país del mundo en inflación. ¿Qué anomalía grave sucede en este Orinado territorio por los dinosaurios. latinoamericano, que tenemos que sufrir todo, sobre todo el que vive un sueldo, el ajuste brutal de la inflación? ¿Nos pasa algo? ¿Tenemos una tierra maldita? Ese es el problema que ellos tienen que explicar, y por eso Scioli no va al debate, porque no puede explicar lo inexplicable. O es el país del ajuste a través de la inflación, como hacen Cristina y Kicillof, o es otra cosa. Como no puede resolver esa contradicción, no puede debatir. Es cierto que hay algunas cosas de Scioli que manda señales como se diferencia, pero no puede decir. Por ejemplo, el otro día que estuvo Bussi ahí, Eduardo Bussi, que creo que es el hombre más odiado por Cristina, digamos, el dirigente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, Scioli dijo, bueno, ¿quieren saber lo que pienso del campo? Ahí lo tienen a Bussi, está claro lo que pienso del campo, dijo, como para decir, bueno, todas las críticas del campo las entiende Scioli. Maxi, ¿vos crees Ahora, que el después la que sector tiene la palabra es piensa Cristina. como Bussi? Está bien, más allá de la interna. No la interna. Digo, bien. ¿vos crees que el sector agropecuario realmente piensa como Bussi? Y ahora me imagino que no, porque Bussi está con el pero oficialismo. No ahora, no lo digo ahora porque fue a saludarlo a Scioli, más allá de... Pero a lo que voy a ver, le pregunto a Nardini, digamos, claro, la oposición trata de decir, bueno, en realidad la que manda y baja la línea es Cristina, aunque Scioli parezca que se quiere diferenciar o es algo distinto. Daniel Scioli en realidad viene explicando claramente por qué. Porque fue parte del Frente para la Victoria desde el proyecto político que inició Néstor en el 2003, porque fue 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires y demostró lo que fue haciendo, que seguramente queda por hacer, y él lo reconoce, pero se fue avanzando, y en realidad porque nos han acompañado como Frente para la Victoria a nivel nacional y a nivel provincial. Yo creo que con lo que explicó el lunes y con lo que va a explicar el lunes que viene del proyecto de gobierno que tiene para la Argentina, queda todo claro. O sea, la verdad que no entiendo por qué la desesperación de querer salir a debatir una situación que en realidad está todo el tiempo con hechos concretos y con propuestas para seguir un desarrollo de un proyecto a futuro de la Argentina, que hoy lo están chicaneando. Ahora, Nardini tiene que reconocer que el tema de el debate, si no se hace, bueno, le da una posibilidad a Macri, a Massa, a Margarita Stolbizer, que digan, bueno, no tiene con qué debatir, o Cristina le prohibió directamente debatir. Para nada, para nada. La presidenta es la presidenta de la Nación, es la responsable de la Argentina, de llevar adelante la Argentina hasta el 10 de diciembre, y en realidad es una decisión que todavía no ha confirmado Daniel Scioli, pero vuelvo a insistir, está claro lo que viene llevando adelante como gobernador de la provincia de Buenos Aires por 8 años, y en realidad también como candidato a intendente, candidato a presidente de la Nación. Lo va aclarando todo el tiempo, o sea, lo explicó el otro día de manera clara, hablando a la ciudadanía, mientras que los otros candidatos, yo lo que veo todo el tiempo y sistemáticamente es atacar al gobierno. Daniel lo que explicó es un proyecto de gobierno para lo que es el futuro de la Argentina. Me deja decir una cosa muy breve, me parece que Scioli tiene algunas complicaciones. En primer lugar, tiene que defender la gestión de la provincia de Buenos Aires. Y la gestión de la provincia de Buenos Aires es difícil de defender en cualquier debate, es una gestión muy mala, tiene un deterioro muy marcado de las rutas, de los hospitales, de las escuelas. La verdad que la destrucción que ha sufrido la provincia de Buenos Aires en los últimos años es muy evidente. En segundo lugar, tiene que defender al gobierno nacional, con lo cual tiene que salir a defender que en Argentina hay 30 puntos de inflación, hay 30% de pobres, hay cierre de importaciones, hay dificultades para exportar y hay un estancamiento económico muy marcado. O sea, en la Argentina falta inversión, tendríamos que estar en 25 puntos de inversión, hay una presión tributaria altísima, tenemos 35 puntos de presión tributaria, una de las presiones tributarias más altas de Latinoamérica, y tenemos claramente la inflación también más alta de Latinoamérica junto con Venezuela. Entonces, explicar esto cuesta mucho, explicar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires le cuesta mucho, y hablar de su propuesta le cuesta mucho, porque en realidad él expresa algunas cuestiones en contradicción con lo que dice el equipo económico del gobierno nacional. Entonces, obviamente que la más fácil para Scioli en este escenario es decir, yo no debato. Ahora, la verdad que el problema es para la gente. Cualquier democracia madura lo que requiere es estar informado, conocer cuáles son las propuestas, conocer cómo han administrado los candidatos, y para eso es el debate. Lo que vos decías es cierto. En general en el mundo no existe una obligatoriedad
debatir. Pero también es cierto que las democracias más avanzadas No, pero claro, tienen por costumbre pagan un costo político de los que no debatir. debatan. Por No, eso y si no pagan un costo político. Así es, y déjame decirte una cosa, Maxi. El porque presidente tiene que debatir por ahí con alguien que tiene 10% o 5% de intención Pero de voto, porque si no debate, es paga un costo indefectible político. eso. Y lo otro que quiero decir es, hoy Scioli dijo, yo si hubiera ley, debatiría. Yo quiero contar un poco cómo fue el proceso, pero nosotros había muchos proyectos. Nosotros hemos presentado un proyecto, había proyectos del PRO, todas las fuerzas políticas habían presentado proyectos sobre el tema del debate presidencial. Consensuamos un proyecto, se aprobó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto, por lo tanto, tenía que ir al recinto. Y el que trabó el trámite para que no vaya al recinto es el Frente para la Victoria. Entonces, lo que digo es, la excusa ahora de que no hay proyecto es un argumento absolutamente falaz, porque fue el propio Frente para la Victoria el que impidió que haya un proyecto parlamentario que estableciera la obligatoriedad del debate, que estableciera las reglas de cómo debatir, que estableciera que fuera no en un canal privado, sino en un marco público que podía ser transmitido por cualquier canal, que establecía a la Cámara Electoral como organismo de aplicación, que establecía sanciones, porque nosotros decíamos, bueno, aquel que no va a debatir va a tener en cada publicidad garantizada por el Estado el lema de este candidato no quiso debatir. Entonces, nosotros habíamos logrado consensuar entre todas las fuerzas políticas un esquema para obligar el debate. Y el propio Frente para la Victoria fue el que dijo, no, nosotros no salimos, porque al principio lo apoyaron. Claro, Entonces, la verdad es que lo del sionismo es una mera excusa, ¿no? Digamos. Dice, vamos a ¿no? El sionismo está diciendo, vamos a hacer un proyecto, pero para realmente, debatir para el 2017 o 2019. A mí me resulta un contrasentido, porque si es tan bueno todo lo que se hizo, el que tendría que estar provocando el debate es el candidato del gobierno, ¿no? Me da la sensación, ¿no? En principio, porque si hay tanto para mostrar, tanto para hacer, todas las críticas serían etéreas. Podrían defender las cifras de inflación que dice el gobierno, podrían defender las cifras de pobreza, de hambre, de laboral, todo eso sin ningún tipo de problema. Evidentemente, yo creo que esto demuestra es que estamos sobre una base absolutamente mendaz en cuanto a los números. Y lo peor que puede pasar para el futuro del argentino, para el gobierno que surja, es ignorar o falsear la realidad, porque el principio para salir de las carencias que tiene la Argentina es un buen diagnóstico. Y no se puede hacer un buen diagnóstico si se miente sobre las cifras de la realidad. Porque entonces terminamos mordiéndonos la cola. Y esto es lo peligroso, más allá de quien sea. Y esto es una asignatura pendiente que tiene la Argentina, no hablemos de cada candidato en particular, si queremos salir adelante. Porque así como tenemos inflación que no tiene nadie, es decir, yo creo que en muy pocos países se miente tanto con todas las cifras que hacen al quehacer económico y social de un país, ¿no? ¿Puedo decir algo? A ver, el candidato Scioli, en realidad los tres candidatos se están moviendo muy poco respecto a los números de las PASO, ¿no? Es un punto por arriba, un punto por abajo, un punto y medio por arriba, un punto y medio por abajo, porque hay una sociedad que está mirando otra cosa. Mendoza tuvo 4 elecciones, Capital Federal 4 o 5, en el 40% del país. ¿Para ustedes mienten las encuestas que están mostrando a Scioli al 40%? No, te muestran 40,1. Margen de error de las encuestas 3 puntos. Entonces yo te pongo 41 y te puedo poner 39. Hay una encuesta que es la de Ipsos Mora y Araujo que publicó Perfil el domingo que muestra a Scioli 42,6. Está bien, y a yo Macri tengo una 29. 39,8 ahora Ahí hay 14 puntos de diferencia, la publicó Perfil el domingo. Bien, hay que decir, Ipsos Mora y Araujo es una consultora internacional francesa que compró Mora y Araujo y que encuesta para las principales compañías multinacionales acá en la Argentina. Pero esta la pagó Scioli. Hay que decir que esta la pagó Scioli. Pero bueno, déjame terminar con esta idea. Es una encuestadora que viene encuestando hace mucho tiempo en la Argentina. Pero déjame terminar. Es una encuesta domiciliaria. Yo quiero decir, todos estos números que muestran, yo creo que no ha variado sustancialmente lo que pasó en las PASO, pero ¿qué le estamos mostrando a la gente? La gente está mostrando indiferencia. Y también muestra que el gobierno, cuando anduvo bien, sacó el 54%. Y hoy no puede perforar el techo del 40%. Eso es una realidad. Por eso el gobierno se preocupa. Se preocupa si hablas con Massa, se preocupa si no hablas con Massa. Pero ¿cuál es mi preocupación de cara al futuro? Mi preocupación es cómo vamos a hacer nosotros, si gana el oficialismo, nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, nosotros tenés que dinamizar la inversión, tenés que dinamizar las fuerzas productivas, proyectos como hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, como el AMPE que se aprobó, el ente, lo que va es contra
contra las empresas y nosotros no vamos a poder traer de esta manera capitales. Vamos a traer capitales con el cepo. Esta es una definición de Schley. Digo, ¿vamos a sostener el cepo, sí o no? Si sostenés el cepo, olvídate de los 30.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con el interior productivo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir el mismo esquema productivo que siguió el kirchnerismo hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer con la política de derechos humanos con Venezuela? ¿Estás de acuerdo en lo que pasa con Venezuela? ¿Sí o no? Digo, son definiciones importantes porque más allá de la situación puntual de Venezuela, tiene que ver con una política exterior que va a exhibir el país. Entonces, nadie se pronunció desde el oficialismo por la situación de Venezuela. Bueno, le habla Uyalia Nardini porque es el representante del Frente para la Victoria acá en la Pero mesa, en ¿no? realidad, yo vuelvo a insistir, esto yo lo veo como una chicana, o sea, las PASO han marcado lo que es una realidad y el Frente para la Victoria sigue creciendo porque lo acompaña lo que es el voto popular y en realidad la gente porque es un proyecto previsible, ¿no? Una continuidad de un montón de situaciones. Yo no quiero entrar en descalificar a nadie porque uno es respetuoso, pero bueno, también he visto a muchos de los candidatos de la oposición que no tuvieron la capacidad de juntarse, de unirse para expresar lo que muchas veces critican. O sea, van todos separados y en realidad lo único que hacen sistemáticamente, primero atacarse entre ellos para posicionarse como segunda fuerza y luego, obviamente, atacar al Frente para la Victoria que viene desarrollando lo que es un proyecto de país hace 12 años. Bueno, lo que dice Nardini también es fuerte, porque dice, bueno, ustedes no se pudieron juntar. Dos cosas. ¿Hubiesen definido o no la elección o estarían más cerca de ganar? Es problema de la oposición. No quieren que el Frente para la Victoria encima le arme la oposición, como tiene que hacer la ingeniería electoral. Perdóname, pero siempre trato de construir silogismos y argumentos lógicos. Primer punto. Para que la gente entienda, ministro. Sí. Hasta donde puedo. Silogismo, tengo límites. Tradúzcaselo a todo. Silogismo. Sí. Primer Cristina punto. te diría que subestimás a la gente. ¿Ves? Sí, claro. Eso no se hace. Porque soy millonario. Claro. El primer punto. Tenemos la encuesta más fabulosa que es la PASO de hace 6 semanas. Votó todo el mundo. Más o menos. 39, 31, 21. Eso supera cualquier encuesta. Si hubiera una tendencia, yo la puedo mirar. Estuve en el Chaco y en la semana pasada se achicó claramente la diferencia que había sacado el candidato Capitanich y el candidato a gobernador, que no me acuerdo su nombre, Pepo, sobre los candidatos. Sobre Ayala, que la candidata de Macri. Sobre Ayala y la candidata. Por lo tanto, la diferencia de la PASO ahora se achicó. Párrafo aparte, vergüenza les debería dar en un mundo donde la pobreza es extrema, el obsceno gasto publicitario de Jorge Capitanich. Obsceno. Vos lo ves, sabés lo que pasa a 30 cuadras de ahí. Scioli tendría que ponerse colorado. Se tendría que poner colorado, es lo que se ve. Segundo punto. Respecto de nuevo al punto para mí esencial. Tienen que explicar por qué seguimos viviendo con inflación. Eso es lo que no toleran. No lo pueden explicar. Porque la inflación recae sobre el que menos tiene. Si vos decís, y me parece un acierto, claro, ponerlo a Rogelio Frigerio como vocero del sistema económico de Mauricio, claramente apuntás a un desarrollo de las fuerzas productivas. Estuve en Jujuy. Bueno, por algo Macri lo puso a Frigerio y lo guardó un poquito a Melconian. No sé si lo guardé, pone Que claramente. le tiraban como muñeco de feria, decían, bueno, viene el ajuste. Bueno, ¿no? Vudú desapareció, ¿no? Veámoslo por la parte positiva. Estamos apostando a un país que tiene trabada la fuerza Ahora, ustedes en productiva. el PRO por todos dicen, lados. Scioli está nervioso, por eso les hace la campaña sucia, las operaciones de prensa y demás. Y lo que dicen en el oficialismo y en el masismo, no, el que está muy preocupado es Macri, que no logró polarizar, no logró acercarse a Scioli y que ahora empieza a denunciarlo a Massa. Maxi, hace rato que no analizo y sugiero no analizar la política desde la psicología de los candidatos. Pasan cosas más profundas. Lo más profundo es que el Frente para la Victoria asumió que no puede llegar al 45% en ningún punto de vista e intenta dividir el voto opositor. Y lo digo francamente, si estuviera más arriba de Mauricio, estarían tratando de emparejarlo. Como Mauricio está arriba, tratan de emparejarlo. Es mucho más elemental de lo que parece. No lo busquemos en la psicología. Ellos no llegan al 45%. Ese es un dato de la realidad. Están tratando de sacarle 10 al segundo, punto. No, a mí me parece, volviendo a un eje, ¿no? Sí. De por qué es precisamente importante el debate.
Ustedes descartan totalmente vamos a cualquier debate, el pacto con Scioli, de Massa con Scioli. Está descartado. Nosotros lo que queremos es estar en balotaje y estamos trabajando para Ayer eso. estuvo Y cada acá vez Aníbal estamos más Fernández, que cerca, reconoció que se encontró en el aeropuerto de San Fernando con Massa. Massa se encontró en el aeropuerto con Aníbal Fernández, se encontró con Néstor Kirchner, se encuentran en los aeropuertos. Los candidatos se encuentran permanentemente entre ellos. Está todo el mundo haciendo campaña y todo el mundo se encuentra en los aeropuertos. Eso no tiene nada que ver. Ahora, lo que sí digo es, ¿cuál es la importancia del debate? Yo lo escuché a Scioli y Scioli decía, vamos a traer inversiones. O sea, ahora, la verdad es que tiene que explicar cómo. Porque nosotros nos sentamos, fuimos esta semana al teatro y explicamos. Con Lavagna, con Delgado, con Piñanelli, ¿cómo vamos a hacer para que la economía crezca en 4 años a un 4%? ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir confianza? Hay un equipo económico que además siempre tuvo la misma idea de ordenar la economía. Ordenar la economía implica tener una situación fiscal ordenada, tener una situación en la balanza comercial también ordenada. Esto es un país que exporta más que lo que importa. Ese equipo económico lo pudo hacer. Digamos, en el periodo 2003 a 2006 efectivamente la Argentina tenía superávit fiscal, tenía superávit en la balanza comercial, tenía un tipo de cambio competitivo, había confianza y hubo mucha inversión y hubo mucho empleo. Entonces, lo importante del debate, porque si no se le dice vamos a traer inversiones, y algunos también dicen vamos a cambiar, y nadie entiende bien qué es lo que van a hacer. Nosotros lo que quiero decir es, nosotros podemos decir, ¿por qué queremos debatir? Porque le queremos decir eso, porque queremos decir qué vamos a hacer con la educación. Si no se le dice queremos la educación que esté mejor, pero lo que pasa es que gobernó durante 8 años la provincia de Buenos Aires y la educación está peor. Entonces queremos explicar cómo nosotros pretendemos que la educación esté mejor, jerarquizar a los docentes, también que haya evaluación, que poner a los mejores docentes en los lugares más vulnerables para que extender la jornada. Queremos que haya 1.200 jardines maternales porque pensamos que los pibes, la educación y la capacidad cognitiva se tienen que desarrollar desde muy temprano. Bueno, esta cuestión la tenemos que debatir en la Argentina. Y si no, nos escondemos con esto. Scioli ya lo dijo, yo no sé dónde lo dijo, nunca explicó cómo va a ser, porque él defiende un modelo que no hizo nada de esto que estoy diciendo yo, y sin embargo dicen que a partir de ahora lo van a hacer. Entonces nos gustaría realmente poder ya discutir. pasaron los tiempos de acuerdo y demás, ¿no? Pero hoy Julio Cobos le dijo a Macri, Cobos está en el espacio de Cambiemos, dijo que quiere que Macri vaya a fondo, que se ponga las pilas y que vaya a fondo en este momento, y dijo que como él proponía, ya la elección estaría definida. Suponiendo que el electorado, el 30 de Cambiemos y el 20 y pico de Massa, es opositor. ¿Ustedes presuponen que eso es opositor, que hay 50% de la gente que quiere un cambio? Dame una razón por la que alguien Y la pregunta es por qué entonces puede ganar Scioli. A ver, dame una razón. A ver. Porque le falló entonces Tan griego que empieza Ricardo, sigo yo y decimos lo mismo. A ver. le falló entonces un poco la política, el armado, no, digamos. No es así, porque en política 1 más 1 no es siempre 2. Hoy Rossi decía cuando fue Bussi al acto, dice hay sumas que restan. Pero son visiones. Yo creo que lo que uno mira en... Piumato sabe que en el peronismo todo suma. Todo suma. No, está bien, pero hay peronistas... La primera pregunta es, un peronista que hoy está con los votando a brazos Massa... abiertos, todo suma. No, pero un peronista que hoy está votando a Massa está mostrando una disconformidad con el gobierno. Y Massa está mostrando una faceta de la cual es muy difícil después decir voy a acompañar a Scioli. Porque si vos abonás... Massa está muy crítico, dice que lo va a meter preso a todos. Bueno, a ver, si vos lo estás votando a Massa... El día de mañana va a ser muy difícil. Perdón, yo creo que meter preso a todos, ¿a qué? A todos los corruptos será, ¿no? Sí, está bien. Si no, es un totalitarismo. A los corruptos yo estoy de acuerdo. Si vos desde lo institucional estás criticando a este gobierno y vos apoyás claro, ese que discurso... no son todos, Piumato. No, quedate tranquilo, todos Julio. no son corruptos. Estás preocupado. Está bien. Estás preocupado, Julio. No te preocupes. No te preocupes. No es para todos. No es para todos. No, para todo en el gobierno. Para el gobierno. Pues yo digo, sí. Es muy difícil que si vos acompañaste a Sergio Massa defendiendo la institucionalidad que plantea Sergio, mañana lo votes a Scioli. Ese es un peronista que es crítico del sistema que ha impuesto el kirchnerismo y del que pretende retomar el sciolismo. ¿Nosotros qué decimos? Claro que hubiese sido si uno suma linealmente 30 más 20, 50, pero no es todo tan lineal, porque habrá gente que lo acompaña a Massa, que no va a querer acompañar a Cambiemos, y habrá gente que acompaña a Massa que sí. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué quiere decir Lombardi? ¿Le da la voz para decir algo? Sí, ¿o no? a mí yo quiero ser contundente, pues se habla de propuestas. Y hay que hablar también de realidades. Yo cuando se habla de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de nuevo, Daniel Scioli se tiene que poner colorado. En la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri bajó la probabilidad de que se inunde. Santa Fe y Juan B. Justo, se inundaba, parecía de nuevo, porque estuviéramos orinados por dinosaurios. Santa Fe y Juan B. Justo, no te puedo decir que no se inunde nunca más, pero bajó la probabilidad. La cuenca del Salado, la llanura, la pradera más rica del mundo, se sigue inundando. Cuando le preguntan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dice, ¿qué va a pasar con la inundación? Responde, me parece que va a parar la lluvia.
Digo, ¿qué hizo? Yo sé por qué en este caso me pongo, viste, yo trato de ser un tipo racional, pero en este caso pongo enfático. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajó, invirtió y le bajó altamente la probabilidad de las inundaciones o lo redujo a cero. La provincia de Buenos Aires se inunda como que fuera Venecia. Nadie se pone colorado. ¿Cómo quiere ser presidente? Por eso no debate. Que explique lo que hizo. Diego, deja picando una pregunta. Sí, para Lombardi, porque Sí. el fin de semana, parece que fue hace 2 meses, pero el fin de semana Patricia Bullrich escribió una carta que decía hay un pacto Scioli-Massa, el encargado de armar ese pacto es Alberto Fernández y Massa está jugando para Scioli. La pregunta es si el macrismo comparte esa denuncia que tiene nombre y apellido, que es muy fuerte, hasta un nombre puso Patricia Bullrich, todos unidos triunfaremos, la alianza Massa-Scioli, con Alberto Fernández como organizador, si lo comparte todo el macrismo. Prefiero no hablar de pactos, sí veo un interés concreto en este momento del gobierno para, como no llega a los 45, bajarlo un poco a Mauricio, subirlo un poco a Massa, y vi durante 48 horas que Sergio Massa se prendió en criticarlo, a mi gusto, excesivamente, la candidatura de Mauricio. El resto me parece muy fuerte y no quiero entrar en eso porque me parece que no es constructivo para la segunda vuelta que tenemos que No construir lo entre piensa todos. Macri entonces esta idea. ¿Cómo? No, Macri me parece, no está de acuerdo con me parece esa que idea. veo esos dos indicios. Al gobierno obviamente le interesa debilitarlo a Mauricio y fortalecerlo a Sergio. Me pareció que durante un momento Sergio declaró demasiado en contra de candidato de Cambiemos. Ahora vamos a hablar si José Manuel de la Sota está buscando un acercamiento nuevamente de bajar los decibeles entre Massa y Macri. De la Sota, hombre clave